Hola, muy buenas avecillas, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas. Empezamos semana, empezamos lunes y vamos con el primer vídeo, que sabéis que los lunes el primero siempre toca el repasito del finde. ¿Qué es lo que ha pasado en el finde? ¿Qué es lo que los titulares más significativos? ¿Qué es lo que más nos ha llamado la atención? Sin entrar demasiado en profundidad, si no sería un vídeo extensísimo, pero sí un poco una visión periférica a todo lo que ha pasado durante el fin de semana. Bueno, pues el viernes, empezamos el de viernes con la visita de Carlo Constancia padre. Venía pues eso, a hablar un poco, pues ya sabéis, de la sentencia que lleva a la cárcel a sus dos hijos Pietro y Rocco por intento de homicidio. Pietro 12 años y Rocco 8. Y bueno, dejó claro lo que ya habían comentado en televisión días previos los comentaristas, y dejó claro que lo de Rocco había sido una gran sorpresa, puesto que no parece ser esperaban que recibiera tal sentencia, ni muchísimo menos. Y sobre todo que las condenas han sido muy duras. Bueno, habló un poco de más personas que habían recibido sentencias menores, pero que habían varias personas implicadas. Habló pues de su absolución, habló de lo enfadado que estaba con Antena 3, y fijaos que en Telecinco, en el programa de Santiago Costa, se hizo mención a lo que se había comentado en Antena 3, creo recordar que fue Espejo Público. Él se sentía muy molesto por ciertas cosas que habían dicho, entre otras, por ejemplo, que no sé exactamente las palabras textuales, pero básicamente como qué formación o qué educación le había dado ese padre con varios hijos con problemas, ¿no? Con la justicia. Bueno, él se sentía muy molesto. Quería aclarar varios puntos de las cosas que se han dicho en cuanto a la sentencia. Al final dice que eran muchísimas páginas las que había que leerse para poder hablar, y que se estaba diciendo datos de la sentencia cuando en realidad solo se había dicho la condena, pero no los datos más, no detallado básicamente, ¿no? Con lo cual se estaba hablando un poco pues sin saber todavía de qué iba a ir la cosa. En fin, por un lado era un padre defendiendo a sus hijos, a sabiendas, por supuesto, de que sus hijos, o al menos según él, alguno de sus hijos tenía pues responsabilidades. Y sobre todo me dio pena porque al final es un padre que está sufriendo. De hecho, le pusieron unas imágenes de cuando él estuvo en Supervivientes. Le pusieron unas imágenes en la que sus hijos pequeños, menores, le mandaban un audio y le mandaban cariño y le mandaban, pues eso, aliciente en Supervivientes. Y bueno, el hombre en plato pues se derrumbó, ¿no? Al final, pues eso, son sus hijos, ¿no? Que sí que es verdad que tenía una actitud poco soberbia, porque al final no está de acuerdo con la sentencia, sobre todo ya digo con la del pequeño, y esa actitud pues un poco como que no me gusta lo que se está diciendo, no me gusta, pero es que al final es algo normal. El tema es muy grave, el delito es muy grave y la sentencia es muy dura, con lo cual es normal que a la hora de debatir se estén hablando de cosas que a la familia, en este caso al padre, pues no le estén gustando. Un poco más o menos el tema de Carlo Constancia iba a decir en Supervivientes, perdón, de viernes fue ese. Un padre que venía a contar el grandísimo problema de sus hijos, que venía a mostrar su enfado con la prensa y que venía sobre todo a mostrar su discordancia, y desde luego que van a recurrir con la justicia. Desde luego iba a haber recursos sí o sí, eso quedó meridianamente claro. Segundo tema que también tuvo lugar en de viernes era la visita de Marta Peñate y Tony Espina. Bueno, pues iban a contar el problema que habían sufrido en cuanto a su embarazo. Sabéis que se malogró, Marta perdió al bebé o perdió el embarazo, y bueno, al final pues están tristes, están pues eso, dolidos, y sobre todo están aguantando mucho hate. Están siendo muy criticados por esta visita de viernes, os tengo que decir. Al final es exponerse, yo lo entiendo, ¿eh? La verdad es que yo no sé si es que soy demasiado comprensiva o no lo sé, pero yo lo entiendo todo. Entiendo que ella quiera ir a televisión a contarlo, puesto que su tema, su testimonio ha sido público, su proceso ha sido público, y entiendo que quiera ir a contarlo. También entiendo a la gente que no lo entiende y que lo critica, pero cuidado, que quede una cosa clara.
Marta está contando su historia, está contando su vida, está contando su testimonio, está contando su vivencia junto con Tony Espina, que estaba a su lado, con lo cual está claro que no tiene que dar más explicación. Es que al final nos venimos con una vehemencia arriba que no sé quién nos da alas para meternos en la vida de los demás. Está hablando de su vida. Pero vamos a ver, y sobre todo lo que me alucina es un vídeo que os subí respecto a Informalia, arremetiendo contra Marta de una manera absolutamente vergonzosa, haciendo metáforas comparativas y hablando de una manera tan bajuna, de verdad que sentí vergüenza ajena, ¿eh? Y sobre todo, ella lo contó claro. Iban al programa porque al final se arrepiente de haberlo hecho público, vaya esto por delante, pero al final ya era público, era un proceso con el que en el que tenían puestas muchas esperanzas, que tenían mucha ilusión de ser padres y bueno, iban contando las transferencias, iban contando el proceso pues bueno, del embarazo, ¿no? De la concepción, básicamente. Bueno, pues al final la cosa estaba así y cuando no ha podido ser porque se ha malogrado, pues claro, se ha sentido la necesidad de llegar a televisión y contarlo. Yo, lo primero que ella dijo, que sentía que se arrepentía de haberlo contado. Yo de verdad no lo entendí, no entendí por qué decía que se arrepentía. Chica, lo has contado, ha sido un proceso muy duro, podía haber sido muy bonito, ha sido muy doloroso, pero es que en la vida esas cosas ocurren. No entendía por qué se arrepentía tanto de haberlo contado. O sea, está en su derecho de contarlo o de no contarlo. Pero si lo cuentas, hasta el final con las consecuencias, y si no, pues no. Pero claro, durante la entrevista yo ya entendí lo que estaba ocurriendo. Durante la entrevista lo que ocurrió, según contaba Marta, es que todo el mundo le dice cosas, para bien o para mal, cuidado. Mucho hate, mucha crítica. Estuvieron debatiendo, bueno, debatiendo no, criticándole que si se fumaba 2 o 3 cigarros al día, estuvieron diciendo que si no se cuidaba, estuvieron diciendo que si no, en fin, cosas críticas, a veces pues eso, fuera ya de lo que nos corresponde, ¿no? Independientemente de que sea más saludable o no, evidentemente, que no lo es, cuidado, que no lo estoy disculpando, pero al final será su médico o su médica quien le tenga que decir cómo ha de hacer las cosas y cómo no. Lo que ella se disculpaba es que valía más la pena hacerlo en dosis mínimas a tener ansiedad, básicamente, ¿no? Lo que ella explicaba. Al final, al hacerlo público es eso, el afrontar críticas. Porque claro, nunca llueve a gusto de todos y todos no somos iguales. Hay gente que somos más comprensivos, otros que somos críticos pero de una manera sana y otros que son críticos de una manera dañina e hiriente, y de eso lo está sufriendo. Entonces está sufriendo que se le hiera y está sufriendo también el que la gente se acerque y le dé pues ese cariño, ese aliento, ¿no? Tanto está sufriendo una cosa como otra, porque al final ahora es un proceso muy doloroso, está pasándolo muy mal y está siendo un duelo público, con lo cual el que es hater le manda hate, con lo cual no es bueno teniendo en cuenta que lo está pasando mal, y el que lo hace con cariño y le manda un abrazo y le dice por la calle cuánto lo siento, pues también le está haciendo daño porque lo está reviviendo en cada momento. Al final era por eso por lo que decía cuánto me arrepiento, que de hecho se vino abajo llorando en serio, pero de verdad, cuando dijo cuánto me arrepiento. O sea, que es algo de lo que lo está sufriendo, ¿eh? Así que básicamente vinieron a contar eso, y sobre todo que si le quedaban 2 embriones, es lo que estuvo contando, y esos 2 embriones me imagino que serán más intentos, y que si se lograra el embarazo, pues que no lo compartirían porque no querían volver a pasar por este proceso, ¿no? Al final, bueno, pues nada, desearles que todo salga lo mejor posible, que sea un proceso lo menos doloroso posible, y sobre todo que si lo quieren llevar de manera discreta o de manera pública, al final es su decisión. Nos metemos a veces en demasiado a fondo en cosas que ni nos van ni nos vienen, vuelvo a repetirlo, y que medios de comunicación hagan reportajes tan dañinos cuando al final los medios de comunicación vivimos de los personajes. Perdonadme la expresión, pero hay que ser cínico para vivir de los personajes y criticarlos por dar contenido. Cuidado, independientemente de que lo veas más normal o no, que cada uno con su vida hace lo que le da la real gana. A ver si nos entra eso en la cabeza de una buena vez. Pero bueno, esta fue la intervención de Marta y de Tony en De Viernes.
Pasamos ahora a Socialité, también un programa de Telecinco, donde tuvo que intervenir Terelu, porque parece ser que se estaba hablando de la calle o de la, sí, de la avenida que se le va con la que se va a homenajear a Teresa Campos en Málaga. Bueno, pues lo que escucháis parece ser que el Ayuntamiento de Málaga está dispuesto a ponerle el nombre de una calle, el nombre de Teresa Campos a una calle, como os digo. Bueno, pues parece ser que eso está sufriendo mucho retraso, que no se están dando los plazos que a lo mejor parecía que vieran aquí a priori. Y básicamente se estaba diciendo, pues eso, que se está alargando demasiado, que qué está pasando, en fin, era algo un poco incomprensible, ¿no? Claro, se ve que Terelu o estaba viéndolo o alguien le avisaría, la cuestión es que mandó un mensaje al programa y lo dejó meridianamente claro. ¿Qué dijo? ¿Por qué se está retrasando tanto ese homenaje a Teresa Campos? Básicamente parece ser que es una calle en construcción, una avenida en construcción, es una calle que todavía no está terminada, que se está haciendo. ¿Y qué es lo que Carmen y Terelu, según Terelu decía en el mensaje, han dicho o han pensado que valía la pena esperar a que estuviera terminada para ponerle el nombre de su madre, porque básicamente no querían que el ayuntamiento o el alcalde al que dice le tienen mucho aprecio, pues sufrían un poco las consecuencias de las críticas, del hate y de que quizá los medios de comunicación pues no supieran entender que todavía estaba en proyecto esa calle, ¿no? Entonces, básicamente, saco algo yo en claro. Básicamente, Terelu Campos está explicando que el retraso se está sufriendo porque ella y su hermana, o su hermana y ella, mejor dicho, se lo habrían propuesto así al alcalde para que el alcalde no recibiera críticas, ni tampoco lo que era la calle dedicada a su madre, y eso enturbiara ese homenaje tan bonito. Y por otro lado, podríamos hacer otra lectura. Quizá ellas no quieran que el nombre de su madre esté puesto en una calle en construcción. Cuidado, porque se pueden hacer aquí dos lecturas. No sé qué opinaréis, no sé qué os parecerá. Si es tal cual dice Terelu, que su madre, o sea, que el alcalde no recibiría esas críticas si esperan un poco más. O quizá es que no están dispuestas a ir al evento, porque evidentemente para ellas va a ser un acto bonito y al que tendrán que asistir, y que su madre tenga el nombre pues en una calle que todavía está en proyecto. Básicamente esa es la historia, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotras? ¿Qué os parece? Estas son la explicación de Terelu, pero se podría hacer otra lectura. En fin, esto en cuanto a este tema concreto. Pasamos ahora a un evento familiar de Rosario. Sabéis que los meses de mayo y junio hay muchas comuniones y bueno, rara es la familia, a grosso modo, en la que no hay una celebración de este tipo. Bueno, pues en casa de Rosario ocurría esto este fin de semana y mirad, hace unos días hablábamos de la confirmación en la que bueno, que había habido grandes ausencias, pero sobre todo, ahora vamos al tema comunión. No ha estado Amador, esto ha levantado grandes comentarios. Sí ha estado Rosa Benito. Sabéis que Rosa Benito no estuvo el otro día en el aniversario del fallecimiento de Rocío Jurado por temas profesionales, pero en este caso, afortunadamente, parece ser que sí que ha coincidido el horario en el que ella tenía una obra. Le daba tiempo a asistir a la comunión y desplazarse luego por la tarde para la obra, porque la obra tenía lugar más tarde de lo que se había anunciado. Cuidado, porque se ha dicho que se había retrasado la obra para que ella pudiera asistir a la comunión, pero ella lo ha desmentido en sus redes sociales. No es así, según dice Rosa Benito. No es así, lo que dice básicamente es que en el cartel se había puesto mal la hora y por eso ha habido que cambiarlo, era más tarde de lo que se había anunciado, pero que bajo ningún concepto se ha atrasado por ella. Bueno, aquí vuelvo al tema. Básicamente se habla pues eso de cómo estaría la relación entre Amador y la familia, puesto que no acude, ¿no? Fijaos que el otro día sí acudió al aniversario del fallecimiento de su hermana, pero claro, no estaba Rosa Benito. Aquí está Rosa Benito y él no ha asistido. Bueno, pues ya se han vuelto a levantar esos grandes comentarios, esas ampollas, qué estará pasando con la familia, que si es que Amador está muy distanciado de la familia. Bueno, se sabe que cuando va Rosa a un evento no va él. De hecho, Rosa ha estado yendo todos los años a Chipiona y este que no ha ido sí ha aparecido él. Es un poco curioso, ¿no? No saber un poco
cómo entenderse, pero al final matrimonios de muchos años luego pues no saben coincidir, no es una pena, sobre todo y principalmente por la familia. Pero bueno, aquí tenéis a Rosario, aquí tenéis a Rosa Benito, así iban de comunión ambas. Y básicamente lo que se está comentando es eso, el posible distanciamiento de Amador para con su familia, que no acude a los actos familiares, que sí a otros a los que no acude su familia directa, el que fue su núcleo o el que es su núcleo, ¿no? Pues ese sería otro de los temas que se ha tratado este fin de semana. Tema Melody. Bueno, pues tema Melody muy sencillo. Os lo comentaba en un vídeo. Este fin de semana, concierto en La Solana, conciertos en Torremolinos y mira tú por dónde, en el que tenía ayer domingo con los motoristas en el premio de MotoGP, pues no pudo ser, ha dado un comunicado, no está en su mejor momento, por prescripción facultativa tiene que parar, reposar y no una exposición altamente, pues eso, que no puede hacer conciertos, básicamente, resumiendo, para que nos vamos a andar con rodeos. No sé si es algo físico, si es algo mental, si es algo de la voz, no se sabe porque no se ha dicho, pero desde luego Melody ha pospuesto o ha cancelado, mejor dicho, su concierto que tenía para ayer. Y bueno, pues una persona como Melody que cancele así a bote pronto, de repente y sin previo aviso, y no suele hacerlo, es porque no debe estar bien y desde luego su médico así lo ha entendido y así se lo ha hecho saber. Lo dicho, se cancelaba el concierto, Melody debe parar, Melody debe tomar aire, respirar y a ver qué pasa. Veremos si se mejora en los próximos días y puede seguir con su gira, porque os recuerdo que es una gira enorme, muy grande. Otro tema, pues la visita de Carmen Alcaide a Fiesta, donde estaba colaborando Olga. Bueno, pues ahí Carmen fue a hablar un poco de su paso por Honduras, de esa relación tan extraña con Montoya que hija mía parece. Lo de Carmen va más allá de lo relativamente normal entre compañeros, incluso entre amigos, entre personas que se quieren. Ostras, es que lo tiene endiosado, me refiero de Carmen Alcaide a Montoya, ¿eh? Lo tiene endiosado, lo tiene en un pedestal, lo tiene ahí arriba y Carmen, fijaos que no es santo de mi devoción, porque bien sabe Dios que no lo es. Pero cuidado porque Carmen se va a llevar un chasco con Montoya, pero tremebundo, pero no por nada, no porque Montoya vaya a hacer algo o no vaya a hacer nada, no, sino porque no se puede endiosar a las personas, porque cuando se endiosan a las personas que no lo son simples mortales, como todo hijo de vecino, siempre va a cometer un fallo en un momento dado, porque es humano, sencillamente, y ahí se le va a caer el mito. Acordaos lo que os digo hoy, o mucho me equivoco, o Carmen Alcaide se va a llevar un chasco morrocotudo con Montoya. Es que habla de él y lo pone en un pedestal. No os podéis ni imaginar, vamos, llega a ser ya un momento hasta, me da la impresión de que llega a ser hasta rastrero, fijaos lo que os digo, arrastrarse por el fango para defender y para apoyar y para alabar a una persona. Cuidado, que tú a las personas que quieres les puedes engrandecer, las puedes reconocer, les puedes reconocer sus méritos, claro que sí, por supuestísimo. Para eso estamos los que queremos a las personas, los que queremos bien a las personas. Pero de ahí a sobrepasar los límites y que todo lo que hace sea maravilloso, que cuando sale su nombre se le... no sé, creo que a Carmen no está midiendo la situación. Es una opinión mía, ¿eh? Cuidado, igual puedo estar equivocada, pero me da la impresión de que lo ha puesto en un pedestal y que desde luego cuando caiga de este, porque me imagino que caerá, va a ser morrocotudo la decepción. Pero bueno, iba allí a hablar, esto es un inciso que hago de algo que a mí me parece, porque es que no lo veo ni medianamente normal, ¿eh? O sea, es una forma al hablar de él que sobrepasa los límites de lo normal, en mi opinión, claro. Pero bueno, ella dice que ha sido su padre, su hermano, su esto, su otro, tal, su cual, su vida en la isla. Me parece bien. Si al final veo bien que le apoye, que le adule, que lo apoye hasta el final para que gane lo que tú quieras. Pero cuidado, porque es que me parece que ya no es ni normal. Pero bueno, dicho todo esto, iba a Fiesta a comentar sus cosas, ¿no? Y mirad por dónde estaba allí Olga, como os decía al principio, estaba allí Olga comentando. Bueno, Olga la llamó falsa en su cara con todas las letras. ¿Por qué? Por el tema Macoque.
La llamo falsa porque por un lado dices unas cosas, pero luego haces otras. Pero eso, fijaos, ahí se creó una bronca un poquito potente, pero voy a ir más allá, más que centrarme en esa bronca, que es algo de Honduras, que cada una puede opinar una cosa distinta de la otra, y además lícito, por supuesto, precisamente por eso, porque yo, por ejemplo, anoche salió Macoque, que para mí era mi ganadora, ¿qué queréis que os diga? Al final esto es así, no entiendo cómo personas como Montoya y Anita, que no hacen más que discutir, victimizarse, armar bronca, y que ellos lo llamen generar televisión y contenido. A mí no me gusta un contenido en el que todo sea bronca, personalmente, ¿eh? Que a otros sí, pues ahí están los votos, no lo sé. La cuestión es que sabemos quién va a ganar, ¿eh? Esto está más claro que el agua. Yo cuando se quedó para final Anita y Macoque, digo, ya está, Macoque a la calle, porque al final están salvando a Montoya y Anita semana tras semana sin hacer ni una sola mínima supervivencia, cuidado. Hay que convivir, hay que sobrevivir y hay que dar contenido. No solo dar contenido y el feo, básicamente, es mi opinión, ¿eh? Pero bueno, Macoque salió y se quedaron estas otras personas. Y fijaos, Carmen Alcaide, y estuvo ayer allí, perdón, este fin de semana hablando en fiesta, y voy a hacer un inciso. Cuando ella tiene esta bronca con Olga, hay algo muy curioso que me llama la atención, y es que en un momento dado de la discusión de la bronca, una bronca es la que, por ejemplo, estaba Gloria Camila y también estaba Belén Rodríguez, ¿eh? Cuidado. ¿Sabéis qué melón abrió Olga? ¡Wow! ¿Sabéis qué melón abrió? Que en el programa prácticamente nadie o prácticamente a nadie le cae bien. Me ha dado esa sensación un poco como de qué triste, ¿no? Hay allí unos cuantos colaboradores, está Enma, la bronca tuvo lugar y nadie la paró, con lo cual el programa es lo que busca, es lo que le interesa, pero que Olga diga en un momento dado que no cae bien a las personas, y es fácil entender, porque al final tiene una idea preconcebida y todo colea de lo que ya sabemos. Vuelvo a repetir, estaba allí Belén Rodríguez, que cuando ocurría esto, Belén soltaba una sonrisita. Qué triste, qué asco, perdóname que os lo diga, qué asco. O sea, está una compañera, porque al final es tu compañera, te pese o no te pese, diciendo que no cae bien a nadie y tú te ríes por el otro lado. Bueno, es que no tengo más palabras. ¿Qué queréis que os diga? No tengo más palabras. En fin, esto ocurría en el programa Fiesta, con la visita de Carmen Alcaide. Y fijaos, porque de aquí pasamos a Supervivientes. Y en Supervivientes ocurrió algo que para mí, os lo he dicho antes, Macoque fue la expulsada. De 5 compañeros, Macoque, que ha sido gran concursante, gran compañera, se ha partido el lomo haciendo todo lo que ha podido y más. En las pruebas lo ha dado todo, ha dado contenidos, ha sabido convivir con todos, porque aunque se han mofado de ella en su propia cara, esta gente, ella ha sabido estar ahí. En fin, son cosas que pasan, pero Macoque estaría en la calle y a ver quién gana, porque la final es muy, muy, muy prontito. En fin, amores, os dejo en caja de comentarios. Y bueno, básicamente lo que os quería comentar de Supervivientes es que Montoya ayer se le vio alguna trampita que otra, enganchadito a la mano para la prueba de comida, y luego con la pierna apoyada en la otra, me pareció a mi entender, para ganar la prueba de líder, un líder que ya se ha metido en la final. En fin, Montoya sería finalista y todos los demás de momento nominados. Así está Supervivientes, y quiero decir que no me gustó nada que saliera ayer Macoque y se quedaran otros que no han hecho nada en todo el concurso más que rabiar, criticar y victimizarse, pero sin pegar palo al agua, nunca mejor dicho. En fin, amores, este ha sido el fin de semana. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que le deis like, decidme qué tema os gusta más, qué tema os interesa más, qué os parece de cada uno de ellos. Os leo en caja de comentarios. Un beso y hasta pronto.